Hola, hola, queridos NutriEscuchas, bienvenidos a otro episodio de Nutrición Sin Fronteras. Mi querido Gustavo Belderrain, partner in crime y compañero en aventuras, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas de empezar esta plática, porque sé que les va a gustar el tema que tenemos, como siempre. Siempre, ya siento que me repito porque es lo mismo. Como siempre traemos buenos temas. Exactamente, y además que a la gente le gusta, nuestros seguidores de cabecera siempre están ávidos y ansiosos de conocimiento. Oye, querido Gustavo, y tenemos una invitadaza de lujo el día de hoy. Ya la presentaron previamente en el spot publicitario, pero hoy tenemos con nosotros a la doctora Alejandra Linares Castañeda. Ella es egresada de un instituto bien interesante aquí en México, que es el Instituto Politécnico Nacional. Es ingeniera en alimentos, pero decidió ir más allá y se convirtió en una doctora con especialidad en compuestos bioactivos. Así que ahí les cuento, queridos NutriEscuchas, a quién le están haciendo la competencia directa en este podcast. Sí. Me parece que va a ser una plática muy interesante entonces, porque yo creo que algo conozco de esos temas. Entonces, Un poquitito nomás, Saúl, un poquitito nomás. Ale, querida, bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí estar aquí acompañándolos. Qué bueno, querida Ale. Oye, pues y empezando con el tema, de hecho, la idea de hoy es platicarles a los NutriEscuchas, entrar en un tema de preocupación que tenemos todos. Sí estamos nutriéndonos, estamos comiendo adecuadamente, complementamos nuestra alimentación y todo eso, pero híjole, a mí me queda una revoltura en el estómago en el momento en el que tengo que tirar el recipiente en donde venía mi suplemento alimenticio. Como últimamente ya estamos sumamente, no últimamente, en los años más recientes, en las últimas décadas sobre todo, estamos muy preocupados por esta generación de residuos materiales. Entonces, Ale, aquí viene la primera pregunta para ti, que además eres especialista en este tema. Cuando un consumidor toma un suplemento y luego tira el frasco a la basura, ¡ay! ¿Qué está pasando realmente con este material? ¿Cuál es la situación de los empaques en la industria? Pues es una pregunta muy interesante porque podemos abordarla desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista como consumidores de suplementos. Cuando lo compramos, pues nos vamos guiando desde la presentación del envase. Si es un bote, si es un frasco, si es una bolsa, entre todas las variedades de frascos de envases que tenemos para este tipo de suplementos. Y pues en el caso de esta industria, pues regularmente son envases de plástico y precisamente es eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos terminamos nuestro suplemento? ¿A dónde va ese envase? Entonces, pues yo lo podría retomar desde el punto desde que puede tomar cuatro caminos. El primero, que es el más común, es que lo desechamos directamente con la basura general, se mezcla con residuos orgánicos y no existe alguna separación de este tipo de envases. Entonces, cuando se mezcla con estos residuos, pues el plástico se contamina y pues la recuperación se vuelve un poco complicada desde ese punto. Ahora otro camino es el ideal, ¿no? El que nos gustaría que pasara con todos nuestros envases. Es que llegara limpio, que llegara seco, separado de otros materiales orgánicos. Y al llegar así, pues se puede incrementar la posibilidad de que este envase sea reciclado. Pero también al mismo tiempo entra otro factor importante. Y sería, yo lo veo como un tercer camino, es que si este frasco llega pues limpio, seco, pero tiene residuos de las etiquetas que llegan a estar como parte del envase, si estas etiquetas no se desprenden fácilmente, pues también limita un poco el que este material sea reciclado. Ahora, el cuarto camino, perdón, es que, pues, si no se desecha correctamente, o sea, es decir, que no llega a un relleno sanitario o como tal a una industria de reciclaje,
pues termina en el ambiente, termina en los ríos, en los mares, en alcantarillas, y pues esto con el tiempo hace que se generen microplásticos y esto nos pasa factura a todos. Entonces, Ay, pues ya me dolió, Ale, así, ¡oh! sí, o sea, cuando tenemos estos envases, pues seguir alguno de estos caminos, como menciono, es el camino ideal es que llegara limpio el envase y que se pudiera reciclar de la mejor manera. Guau, Pero, Ale. pues, en la industria, pues también tenemos otro asunto importante en la industria de los alimentos, es que a veces estos envases no son, por las características que deben de cumplir para proteger a estos suplementos, a veces los envases se vuelven más complejos. ¿A qué me refiero? A que pues se les integran algunos pigmentos o pueden tener presentaciones opacas, donde prácticamente se reduce aún más la posibilidad de que estos envases sean reciclados. Además, Ale, yo creo que la industria de alimentos, precisamente para esto, creo que en general los que quieren empaques reciclables están solicitando a la industria alimentaria o de suplementos que utilicen empaques de monomaterial, ¿no? Porque eso es más fácil de reciclar, porque si es un envase de material compuesto, es todo un rollo para poder separar los componentes, poder reciclar, poder reutilizar y tal. Y eso es un problema porque ya sabemos que se producen cerca de 300 millones de toneladas métricas de plástico al año y casi la mitad termina en el ambiente sin clasificar. O sea, aparte de que viene mezclado con costo, no sabemos cuántos de esos son monomaterial, cuántos no. Falta mucho trabajo por poder separar y poder hacer una reutilización buena de estos empaques. Entonces mi pregunta con todo esto que te digo es, ¿qué papel específico juega la industria de suplementos en ese panorama? Bueno, aquí hay que aclarar algo importante, que de todas esas toneladas de plástico que se generan al año, si nosotros comparamos la industria de suplementos alimentados con otras industrias que también usan este tipo de envases, refiriéndonos específicamente a la industria de refrescos o agua embotellada, pues los desechos en la industria de los suplementos es menor comparada con estas industrias, pero eso no exime que no tengamos una responsabilidad con el ambiente más que nada. Entonces, pues a pesar de que no se genera este volumen masivo de estos residuos, como en estos sectores que acabo de mencionar, pues es donde urge para mí como investigadora urge la implementación de estrategias para poder llevar a cabo reciclados correctos, que haya sistemas de reciclados correctos en nuestras localidades, ¿no? Empezando desde nuestros hogares. Toda la razón. Dale, Ajá, y adelante. justamente, como lo mencionaba, con los microplásticos, ¿no? Que para mí ya es algo que está contaminando los suelos, los océanos, e incluso ya pues están presentes en la cadena trófica y ya nos está cobrando factura, ¿no? Ya hay estudios que demuestran que estos microplásticos ya están presentes en seres vivos. Oye, Ale, con esto que nos acabas de mencionar, o sea, básicamente lo que está ocurriendo es que al no hacer una correcta separación y tratamiento entonces de los envases, básicamente los alimentos que estamos consumiendo quizá ya contengan precisamente estos residuos plásticos que los estás denominando microplásticos. Y fíjate que eso me lleva, por ejemplo, a pensar en alternativas que actualmente se tienen en algunos lugares, como por ejemplo las escuelas, en donde se está buscando la creación de empaques alternativos o incluso buscar una manera o metodología para poder reciclar estos empaques y volverles a dar un uso en particular. Desde tu perspectiva como investigador, esto me gustaría preguntarte. ¿Qué tan preparado ves tú a los consumidores para adoptar empaques alternativos? Y además, dentro de todo esto, ¿consideras que se trata de un tema de oferta, de información o más bien algo precisamente asociado a una cultura del reciclaje? Ok, bueno, en esta parte lo que sí me gustaría aclarar es que el consumidor latinoamericano sí tiene la intención de comprar o de adquirir estos productos que tengan empaques alternativos. Sin embargo, hay una brecha muy grande entre querer hacerlo
y hacerlo. Es decir, entre la intención que tengo de usar este tipo de envases y la acción. ¿Esto por qué? Pues puede ser incluso por estos tres temas, ¿no? O sea, es un tema de oferta, es un tema de información y es un tema de infraestructura, no son casos aislados. Entonces, para mí, en el caso de la infraestructura, es que pues el consumidor a lo mejor sí tiene la información y puede estar motivado para poder adquirir estos productos, pero si en su municipio, en su localidad, no hay un sistema de recolección adecuado o un centro de acopio, este esfuerzo se pierde. O sea, desde ahí ya podemos tener que es un tema de infraestructura. Ahora, puede que sí tengamos la infraestructura, pero si el consumidor no conoce como tal la simbología y los números que están presentes en los envases para poder clasificarlos y poder reciclarlos, pues entonces no va a haber una separación de estos residuos desde el hogar del consumidor. Entonces ahí también puede ser un tema de información, de falta de información. Y el último es que pues si adoptamos empaques alternativos, hay que aclarar que pues los procesos de producción de estos son muy elevados comparados con los métodos que ya están establecidos. Entonces, en el contexto económico de un consumidor latinoamericano, por más consciente que sea, siempre va a preferir o va a poner en primer plano la prioridad de su bolsillo. Entonces, es un tema tanto de oferta de estos productos, tanto de información y de infraestructura. Si uno de estos no está como eslabón, se pierde. O sea, no estamos preparados para tomar estas alternativas. Además, todo esto de los empaques biodegradables o reutilizables, todo eso viene por la sostenibilidad que se busca de los materiales, ¿no? Entonces, muchas veces los procesos, como dices tú, son más costosos o involucran más consumo, no tanto de dinero, sino de a lo mejor recursos hídricos, recursos eléctricos, que a lo mejor puede ser un material más biodegradable o mejor para el reciclaje, pero que conlleva más recursos naturales el producirse. Entonces ya no es tan sostenible por ese lado. Puede ser muy bueno para su tratamiento posterior, pero ya no es tan sostenible como podría parecer. Entonces es donde hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Y me llamaba la atención lo que decías de la cultura y la infraestructura del reciclaje, porque como tú dices, puede ser que haya personas que están muy bien concienciadas y que quieren reciclar y que a lo mejor en su casa reciclan y separan, pero si tu contexto local, de tu municipio, tu ciudad o donde estés, no tiene una infraestructura de tratamiento de estos materiales, es como un esfuerzo hecho en vale, porque si no se va a dar un tratamiento, seguimiento después a lo que tú ya hiciste, se va a mezclar con otra basura y no te va a servir de nada. Entonces, pero bueno, dicho todo esto, ¿qué consejo le darías a alguien para el momento que quiere ser más consciente, ¿no? Del empaque al comprar su suplemento? ¿Es buscar los símbolos? ¿Es buscar alguna información específica del empaque o el mismo triangulito del empaque te es suficiente para saber cómo tratarlo? Pues yo el consejo que daría es que precisamente eso nos convirtamos en inspectores del empaque antes de realizar la compra de un suplemento. Y pienso que más allá de buscar el triángulo de reciclaje, podemos evaluar el diseño del envase. Como mencionábamos al principio, este, se pueden realizar de diferentes materiales estos envases. Como mencionábamos, pueden ser de monomateriales y es preferible que sean de monomateriales para que sea mejor la forma en la que se va o que sí llegue a las recicladoras, ¿no? Estos materiales. Por ejemplo, también podemos evaluar si el frasco es transparente, o sea, que esté hecho de PET o de algún otro material que pueda ser reciclado. Yo evitaría los envases que tienen colores oscuros porque pierden el valor en el mercado, ya que pues estos son más difíciles de reciclar. Ujú. Pero también ahí entra en en cuestión que muchos de estos suplementos lo que buscan es poder proteger a estos suplementos de estas Justo. condiciones Mm.
y por eso el envase tiene que tener estas características. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo bajo esta situación? Bueno, tal vez podría optar por consumir productos que tengan mayor volumen para reducir la generación de envases pequeños. También podría escoger diseños de envases que sean simples, como lo mencionábamos, que sean de monomateriales, que tengan etiquetas que puedan ser fáciles de retirar para que no queden estos adhesivos y que también no tenga pues algún tipo de recubrimiento metalizado que también puede interferir en que este material sea reciclado. Wow, La elección del consumidor por este tipo de empaques motiva a la industria a seguir usándolos, ¿no? O a invertir esfuerzos en utilizarlos. Así Sí. es. Oigan, y bueno, aquí metiéndome en el chisme de la pregunta del Tavo. Es que fíjate, Ale, que hace un par de días, de hecho, cuando estábamos preparándonos para esta entrevista, Gustavo mencionó el término bioplástico y recordé en mis épocas de la universidad, que por ahí cuando convivía con biólogos particularmente, alguien tenía en el radar oye, ¿y no podríamos inventar, por ejemplo, una araña transgénica mutante que hiciera una telaraña hiper mega resistente y entonces con esta telaraña pudiésemos sustituir los plásticos para que aquí pongamos, por ejemplo, croquetas, ¿no? Cosas de este tipo. Y llamaba la atención porque justo esa idea es lo que podríamos asociar burdamente con un bioplástico como una alternativa de sustitución a los plásticos convencionales. Pero aquí me encantaría preguntarte, Ale, como experta precisamente, no en telarañas, ojo, como experta en bioplásticos, ¿qué, qué son exactamente? O sea, ¿qué es realmente un bioplástico? Si es lo que me estoy imaginando de una telaraña hiper mega plástico resistente. vivo? Es un plástico vivo, exactamente. Es algo que me puede comer o no me puede comer junto con mi suplemento. O sea, ¿qué es? Pero además de eso, ¿qué ventajas reales ofrece? Y también algo que nos preocupa mucho es, oye, ¿tendrán alguna limitación técnica? O sea, para uso masivo, por ejemplo, en ciertos productos como suplementos alimenticios. Cuéntanos desde tu perspectiva, Ale. Ajá, desde mi perspectiva, bueno, yo considero, es que aquí entra algo muy curioso porque sí los consideramos, o sea, yo sí los conocía como bioplásticos, pero se me viene mucho a la mente lo de biopelículas y recubrimientos comestibles. Entonces, son cosas diferentes, ¿no? O sea, sí En están relacionados. diferencian más. En inglés se diferencian más, Ah, pero oye, Ale, pero esto también está interesante. O sea, ¿es diferente un bioplástico a una biopelícula? sí. Sí, Ay, sí está. Tavo, cállate, déjala. ¿Qué te dije que se iba a involucrar ese carajo? No es cierto, Sí, Tavo. sí son diferentes. Ale, ¿y por qué son diferentes? Bueno, en este caso de los bioplásticos, es que sí se obtienen totalmente o parcialmente de fuentes biológicas. De hecho, por eso es bio, ¿no? En este término. ¿Cuáles pueden ser estas fuentes? Bueno, pueden ser fuentes, ahí se empieza como a desglosar toda la definición. Pueden ser de fuentes que son biodegradables, como por ejemplo a partir de residuos de maíz, de caña de azúcar, de proteínas, pueden ser de proteínas, lípidos, algunas algas. Después vienen los que son biodegradables bajo ciertas condiciones y que se obtienen, por ejemplo, de la fermentación de algunos microorganismos, como el PLA. Y luego vienen otros que son no biodegradables. Y estos, pues, pensamos que por la palabra de que trae bio, es porque es biodegradable, pero no. Eso no entraría dentro de la definición. Y bueno, estos en general están diseñados para degradarse pues bajo ciertas condiciones ambientales de humedad, de temperatura. Pero por otra parte, las películas comestibles, que es a lo que yo traigo así como mi chip de nacimiento científico, y los recubrimientos comestibles, pues son películas muy delgadas que se hacen a partir de polisacáridos, proteínas o lípidos y que son regularmente 100% de fuentes renovables. Oye, Ale, entonces, a ver, espérate. Mi tela de araña. Vuelvo otra vez a Spider-Man.
espérame. Entonces, ¿mi tela de araña sería un bioplástico o una biopelícula? Ya me quedé con la duda. A ver. Pues en ese caso sería un bioplástico, ¿no? Pero necesitaríamos muchas arañas para generar una cantidad enorme de plásticos que También hay necesitamos. otra cosa que se confunde con estos términos, que de hecho yo también lo traigo mezclado porque también una biopelícula o un biofilm es lo que producen microorganismos en su comunicación celular. Es decir, cuando hay crecimiento microbiano por contaminación o lo que sea, tú ves que se genera una capita o un moco eh, de los microorganismos. Eso es un biofilm. Ajá. Exacto. Entonces, es una biopelícula. Pero también hay veces que los recubrimientos comestibles, algunos dicen que son biopelículas que traen puesto el alimento. Entonces ahí hay una confusión, o a lo mejor es una mezcla de términos a nivel científico al momento de redactar la información y todo esto, pero eso también puede ser un origen de la confusión que estamos mencionando aquí, ¿no? En los recubrimientos, como dice ella, yo creo que la diferencia que yo he visto en mi experiencia, yo alguna vez hice para fruto fresco cortado, eh, biopelículas o, bueno, films, recubrimientos comestibles que embebían antioxidantes en la matriz. Pero la película o el recubrimiento comestible, la diferencia con un bioplástico es la resistencia mecánica que tiene y la permeabilidad de agua y oxígeno que puede tener. Porque una película comestible está hecha para que no notes que está puesta. Simplemente sirve para proteger al alimento y cuidar esa permeabilidad para que no pierda agua, para que el oxígeno no entre en contacto y oscurezca el fruto. Pero el bioplástico es lo que ha escrito ya totalmente. O sea, es la intención de uso, como decimos muchas veces. La intención de uso del polímero es lo que va a definir si va a ser una película comestible o un bioplástico. ¿Ya viste a lo que nos llevó el debate de mi tela de araña, Ale? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Oye, ya, hablando de esto, o sea, ya vieron que se puso todavía más interesante la plática. O sea, realmente el empaque, por todo lo que ustedes nos han estado mencionando, o sea, cumple con funciones críticas para proteger el producto del oxígeno, la humedad, la luz, la temperatura, los mocos, o sea, todo lo que acaba de mencionar Tavo, ¿no? Ale, Sí. entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de esta parte de buscar alternativas sostenibles, que serían los bioplásticos en los envases, ¿qué tan difícil es cumplir estándares técnicos de materiales que por un lado sean sostenibles, que se puedan biodegradar, pero que no comprometan al mismo tiempo la vida útil del producto? O sea, vaya paradoja. Ujú. Sí, pues justamente cuando tenemos este diseño de estos nuevos materiales, pues lo que se busca es igualar las propiedades que presentan los plásticos convencionales. Entonces, dentro de la investigación, esto todavía necesita demasiada, pues precisamente demasiada experimentación para poder igualar estas propiedades, por ejemplo, de barrera, de permeabilidad al oxígeno, al vapor de agua. Y justamente por las características que llegan a presentar estos bioplásticos, pues aún no se han implementado totalmente como envases o como posibles envases para al menos suplementos alimenticios, aunque sí hay investigaciones e incluso se llegan a mezclar con una parte de polímeros sintéticos para poder O de tener tela de araña, Gustavo. o de telas de mesh. Sí. Sí, justamente, para poder igualar estas propiedades. Entonces, pues sí, respecto a eso, pues tienen muchas ventajas los bioplásticos, sí, porque pues provienen de recursos renovables, podrían disminuir la dependencia de combustibles fósiles en su producción, pero las propiedades barrera no son exactamente superiores o iguales a las de los plásticos convencionales de polietileno, por ejemplo. Entonces, ahí sí tenemos esa gran desventaja con el uso de estos bioplásticos. Sí, sí. Wow. Sí, Oye, muy Ale, interesante. y fíjate que con el Tavo estábamos platicando de el uso de sellos. Algo me habías mencionado de unos sellos de corporación o algo así. Mejor éntrale tú a eso, Tavo, porque tener Sí. la dieta. En temas de sostenibilidad, muchas veces tú puedes ver que hay sellos como los de B Corporation, los de Carbon Trust o los de Rainforest Alliance,
Es como la alianza esta Entonces, aparecen cada vez más en empaques que están diciendo que son productos sostenibles. Entonces, me queda duda muchas veces si este empaque tiene estos sellos. ¿Qué implica técnicamente para un fabricante para tener estas certificaciones? ¿Es solamente de materiales y procesos? ¿Es solo de su producto? ¿Es, sabes tú de estas certificaciones? ¿Quién las solicita y por qué se les da a un empaque, por ejemplo? Ajá. Y respecto a esto, pues pensamos que estos sellos son simplemente alguna estrategia de marketing, ¿no? Es lo que regularmente pensamos, pero en realidad detrás de estas certificaciones hay mucho trabajo en donde obligan a los fabricantes a revisar toda su cadena de producción, desde que reciben las materias primas hasta la gestión final precisamente de los residuos que se generan con la venta de estos productos. Por ejemplo, si nos enfocamos al envase, Ujú. las empresas deben evaluar qué materiales están utilizando, cuánto plástico estoy consumiendo dentro de mi envase, si el envase se puede reciclar, cuál va a ser su huella en el ambiente durante todo el ciclo de vida que tenga este envase. Entonces, algunas empresas lo que hacen es implementar materiales que faciliten este reciclaje. Incluso, pues, pueden reducir el peso del Ujú. envase para disminuir emisiones durante su cadena de transporte. Y bueno, algo muy importante para estas certificaciones es que requieren trazabilidad y necesitan auditorías constantes. Entonces, la empresa debe demostrar de dónde vienen estos materiales, cómo se fabrican y qué impacto generan. Y entonces, pues, obtener estos sellos en ocasiones, cuando ya se tienen los procesos estandarizados, implica volver a rediseñar todos estos procesos industriales, modificar desde cuáles van a ser los proveedores, optimizar logística, incluso pueden implementar lo que son ya programas de reciclaje o la Ujú. recuperación de estos envases, de sus suplementos. Entonces, pues respecto a estas certificaciones, yo lo veo como algo positivo para las empresas que buscan estos sellos porque pues nos está dando una certeza de que están haciendo algo por el medio ambiente, por la sociedad y por nuestra salud. Y entiendo que el consumidor que esté concienciado y que quiera que su suplemento sea más sostenible debería de buscar aquellos que tienen estas certificaciones. Entonces, ¿no? Para motivar que más empresas las busquen, se quieran Exacto. certificar y vender sus suplementos con estas certificaciones, ¿no? Así es. Sí, de esta forma, pues, motivan a las empresas justamente a eso, ¿no? A que quieran obtener esa certificación. Claro. Oigan, está muy bueno el chisme, ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero Ale, todavía tenemos una pregunta aquí. Yo sigo insistiendo en mi tela de araña. Y miren que tengo aracnofobia, o sea, lo tengo que reconocer. Pero, Te está oye, arañando la idea, ¿no? estoy arañando la idea, exactamente. Ale, en términos ahorita de la innovación en embalajes, en envases y embalajes, porque también son cosas diferentes, ¿no? Los envases y los embalajes. Pero hablando en términos de innovaciones, de lo que actualmente se está trabajando e investigando, ¿cuál es la que más te entusiasma el día de hoy y que crees desde tu perspectiva que podría cambiar a la industria, particularmente de los envases que van a suplementos alimenticios en los próximos años? Pues yo creo que el desarrollo de bioplásticos avanzados y materiales que sean compostables. Dentro de esta área de investigación, pues son muchos, muchos, muchos los materiales que pueden ser investigados. Y como había mencionado, debido a esta gran diversidad, podemos mezclarlos, ¿no? Entonces podemos mezclar polisacáridos con lípidos y por las diferencias de las propiedades barrera que presenten, también tal vez puedo mejorar o modificar, no sé, la permeabilidad al vapor de agua. Entonces, pues, aunque va lento, pero seguro. Entonces, la investigación dentro de estos bioplásticos, pues yo considero que es una área excelente para poder
seguir desarrollando, para poder seguir investigando y con el único objetivo, no solamente el único objetivo, pero que el objetivo principal sea poder igualar las propiedades barrera que tienen los plásticos convencionales. Y de esta forma, pues podemos ayudar a la industria de suplementos. Podemos generar igual nuevos materiales que nos ayuden a recubrir, por ejemplo, alguna cápsula de un suplemento que necesita protección de la luz. Entonces ya no lo podemos enfocar nada más al embalaje, sino a la implementación directa en una cápsula. Y entonces nos ahorramos esa parte en el envase. Ya no le tengo que poner un color opaco, ya no le tengo que poner un pigmento y ese envase o ese embalaje pues se puede reciclar. Entonces, sí, aunque va lento, esta área va muy lento porque pues sí, muchos materiales son los que se investigan, desde residuos de agave, de maíz, pero lento, pero De araña, exacto. de araña. Ahora, yo creo que sí hay, si investigamos un poco más, sí hay. ¿Quién sabe, Ale? Créeme que no he podido dormir en los últimos 20 años por eso. Yo por eso voy acumulando en el techo la que se va juntando, por si algún día vale dinero. El business ante todo. Oye, querida Ale, pues fue un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Qué charla tan más interesante. Y bueno, a nuestros queridos nutriescuchas, hacerles hincapié en que si se dan cuenta existe investigación al respecto. O sea, si ustedes igual que nosotros se habían estado preocupando más bien, no que no han podido dormir, más bien que se han estado preocupando porque la industria precisamente se adapte a estas tendencias de sostenibilidad y reciclaje, pues observen que existen iniciativas sobre todo en el terreno de la investigación que están actualmente en auge. La situación es que tal y como Alejandra nos está mencionando en este momento, se requiere todavía mucha inversión en investigación. Esto va lento pero seguro. Y en el corto plazo probablemente no tengamos resultados tangibles, pero sí se está esperando algo a mediano y a largo plazo. Entonces, confiemos en los investigadores, confiemos en que también la industria está trabajando al respecto y mientras tanto, hagamos lo que nos corresponde, que es reciclar lo más posible, utilizar adecuadamente los envases en donde están nuestros suplementos alimenticios y, por supuesto, consumirlos, como dice nuestro querido Tavo, como un apoyo nutricional y de una manera adecuada y siguiendo las instrucciones. Por favor. Por favor. ¿Ya ves, Gustavo, que sí ponemos atención? Claro. Ale, querida, ¿algo que gustes agregar? Yo creo que el consejo que dio al final, ¿no? O sea, sí tenemos que tomar en cuenta cuando consumimos este tipo de productos la opinión de los expertos. Entonces, esto más que nada para no tener alguna afectación en nuestra salud. Y el medio ambiente que siempre va de por medio, ¿no? O sea, si podemos mejorar nuestra salud y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente, está fantástico. Eso, querida Ale. Pues muchísimas gracias a todos, mi querido Tavo Valderrey, como siempre, un placer estar aquí peleando, conviviendo y chismeando contigo, como de costumbre. Y querida Ale, eres bienvenida, por favor, nos encantó esta charla, aprendimos muchísimo y le mostramos también a nuestro querido Tavo que tiene competencia y buena, además. Sí. Pero ven más seguido, aunque sea competencia. Tú ven más seguido, por favor. Y bueno, pues les agradecemos mucho, queridos NutriEscuchas. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la página de Alanur, www.alanurla.com. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.